vamos a tratar el tema de la historia de la salvación, la historia de la acción de Dios en la humanidad que quiere salvarla, que quiere dirigirla por un camino, por el camino por donde debe caminar. Esta historia de la salvación podemos también identificarla con este otro título, historia de la revelación. Dios salva, Dios nos quiere salvar, pero también al querernos salvar, Él nos fue revelando poco a poco su misterio. Por eso, historia de la salvación está conectada con historia de la revelación. Bienvenidos todos a este nuevo curso, dentro de los cursos que en línea está impartiendo el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, para todas aquellas personas que no pueden acudir a la sede o bien no tienen acceso a la evangelización con ninguna de nuestras escuelas bíblicas del Espíritu Santo, es decir, las EBES. Las EBES somos personas que tenemos la misión de compartir la palabra de Dios bajo este método del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. Y EBES somos Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo. En esta ocasión, ante la necesidad de evangelizar y no tener la posibilidad por lo pronto de los cursos presenciales, nuestra institución ha abierto estos cursos en línea. Son cursos de 14 horas y en este momento vamos a comenzar con la introducción a el tema historia de la salvación. Es un hecho indiscutible que el mundo actual tiene hambre y sed de la palabra de Dios, y también es un hecho que no siempre tenemos acceso a fuentes fidedignas, a fuentes que caminan bajo la luz del magisterio de la Iglesia. Y nosotros nos gozamos en trabajar bajo todas estas directrices que el Espíritu Santo ha querido dar a nuestra Iglesia. Muy bien. Como no es fácil, el libro de la Biblia es el libro más difícil de comprender, de leer, pues cualquier libro se puede leer. Pero comprender la Sagrada Escritura es verdaderamente una aventura que cuando uno comienza a caminar en ella, la sed va aumentando. Nos damos cuenta que sabemos muy poco y para eso estamos aquí, para que a la luz del Espíritu Santo podamos ir conociendo cada vez más los planes de Dios que tiene a favor de los hombres. El curso Historia de la Salvación tenemos como apoyo, seguramente no es posible acceder para la mayoría de ustedes a este libro. Nosotros nos basamos fundamentalmente en la Sagrada Escritura, pero tenemos los apoyos, valiosísimos apoyos, de nuestro maestro y fundador, el padre Salvador Carrillo Alday.
que sus esquemas los llevó a los libros. Entonces, este va a ser el libro en el que nos vamos a apoyar. Yo lo haré explícito en mi predicación, de manera que ustedes no se preocupen si no tienen la posibilidad de adquirirlo. Muy bien, el libro se llama La Palabra de Dios, Luz y Vida. Y eso es lo que quiere ser la Palabra de Dios. Pues bien, considerando que hay personas que posiblemente nunca han tenido un contacto directo con la Biblia, yo les invito a que antes que nada tomen su Biblia, tomen una Biblia donde estén. Los cursos de Biblia sin Biblia son como un dentista que va a sacar una muela y no tiene todo el instrumental adecuado. Entonces, vayan por su Biblia, por favor. Vayan, tómenla, seguramente ya la tienen ahí. En este primer encuentro tendremos que una introducción. El tema, primero el tema. El tema es historia de la salvación. Y hay que tener la fe por delante. Por supuesto que adquirir conocimientos nos ayudan, porque la predicación hace que uno vaya teniendo los conocimientos que Dios nos ha depositado en la Escritura. La Escritura contiene la revelación completa. Y es importante que nosotros primero vayamos a hacer un pequeño recuento de nuestra Biblia, de cuál es el contenido de la Biblia. El contenido es fundamentalmente 2 secciones. Primer Testamento, que también llamamos Antiguo Testamento, y tenemos el Nuevo Testamento. Muy bien, pero nos vamos un poquito, voy a compartir pantalla, quiero que veamos todos. Vamos a la línea del tiempo, permítanme, aquí está. En esta ocasión quiero tomar una línea del tiempo que es una línea muy básica porque la Sagrada Escritura nos pide que nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio, para poder comprender cuando leamos a los escritores sagrados. Y entonces, en esta línea del tiempo, nosotros tenemos que hay una línea que viene siendo la línea de la historia. La línea de la historia. Si nosotros vemos atrás de esta línea, vemos unos puntos, una línea punteada, digamos, y antes de esta línea le ponemos aquí una etapa que es la prehistoria. Prehistoria no quiere decir que vamos a estudiar la época de los dinosaurios, no vamos a estudiar la época de las cavernas, sino estamos hablando desde el punto de la historia salvífica, de la historia de la revelación. Entonces, para que sea historia, necesita haber documentos, también puede haber monumentos que hablan de la huella del hombre en cierto lugar y con ciertas características, ya sean escriturísticas, culturales, religiosas. Nuestro tema Historia de la Salvación es un tema que estudia la verdad en vista de la salvación del hombre. ¿Dónde encontramos esa verdad? Pues la encontramos en la Sagrada Escritura. Y por eso lo que es la historia va a comenzar con un personaje llamado Abraham, que lo situamos, puede ser un poco antes, un poco después, no importa, se sitúa en el siglo XIX, pero ¿qué 19? Antes de la venida de Jesús.
Entonces, si nos vamos en la línea de la historia, de esta historia moral, encontramos hacia el 1850 a este personaje. Muy bien. Pero quiero irme un poquito hacia atrás para comprender muy bien que la revelación que tenemos en nuestras manos realmente es muy nueva, muy nueva. ¿Por qué muy nueva? Porque según la Biblia de Jerusalén, si tienen la Biblia de Jerusalén es bien, y si no, cualquier Biblia, pero hay un dato importante, que la Biblia de Jerusalén en su percepción o en su colocación, en la en la sinopsis, ya se me traba la lengua, en la sinopsis cronológica, sitúa la aparición del hombre, fíjense, la aparición del hombre la va a situar hace, 2 millones de años, hace 2 millones de años, que es cuando aparece por creación de Dios, no solamente el hombre, todo lo que creó Dios para el hombre, pero la aparición del ser humano la coloca la Biblia de Jerusalén, los orígenes del ser humano, los coloca 2 millones atrás. No sabemos, porque nadie sabe cuándo apareció el ser humano, realmente nadie sabe cuándo apareció. Puede haber descubrimientos modernos que sitúen al hombre hace 5 millones, hace 10 millones, no importa. Eso no es algo que la Escritura quiera comunicar. La Sagrada Escritura no quiere enseñar ciencias humanas, no quiere enseñar zoología, no quiere enseñar antropología, no quiere enseñar biología, zoología, ni ninguna ciencia humana. No quiere enseñar eso. Lo que quiere enseñar la Sagrada Escritura es una verdad en vista de la salvación del hombre. Entonces, usamos esa fecha, vamos a usarla. Si entre ustedes hay alguien que ya tenga una hipótesis de alguna persona muy sabia y diga, no, es que según el estudioso tal, el hombre apareció hace 3 millones o hace 1,5 millones de años, no importa. Nosotros vamos a utilizar la aparición hace 2 millones de años para poder partir de algo, para poder partir de algo. Muy bien. Entonces, esta línea del tiempo nos va a servir para caminar en la historia, descubriendo a un Dios, primero creador, después un Dios revelador y tercero un Dios salvador. Son 3 cosas que nos van a servir para ir caminando poco a poco y leyendo los textos sagrados, porque no hay estudio de la Biblia sin Biblia, como yo les decía. Déjenme tomar mi cuaderno, que lo dejé por acá, permítanme, déjenme detener poner pausa. Muy bien, entonces, tenemos nosotros que descubrir a un Dios creador, salvador, revelador, va a ser algo que se debe dar así como
como va a ir brotando naturalmente. Voy a ir mencionando, aquí vemos esta cualidad de Dios, no es un atributo que solo a Él le pertenece. No hay creación que no parta de sus manos, hablando desde el punto de vista antropomórfico, ¿sí? Poner a Dios como si tuviera manos. Entonces, al hablar de que a lo largo de la historia Dios actuó a lo largo de esos 2 millones de años, si nos vamos 2 millones de años para acá, nosotros no podemos decir, y porque sería una falacia, una mentira, que Dios estuvo descansando, oculto, que no atendió al hombre, porque sabemos que al aparecer el hombre al crear Dios al hombre, el hombre le falló a Dios. Y entonces viene ese momento trágico de la caída, el momento del pecado original. Y entonces el hombre cayó en una desgracia, el hombre cayó en desgracia, hasta que Dios comienza a revelar su plan de salvación a través de Abraham. Pero por favor, algo muy importante. Antes de Abraham no hay que sacar a Dios, no hay que sacar a Dios. Dios estuvo presente, Dios pudo habérsele revelado a otros personajes, pero de eso no tenemos historia. Por eso se comienza la historia cuando se tiene, según la Escritura, un dato que nos dice que Dios eligió a un personaje y a través de él comienza entonces lo que nosotros vamos a llamar la historia. Nosotros vemos aquí en esta línea vemos que aparece Abraham y dice, comienza la revelación pública o la revelación bíblica. Y entonces entramos a ver a un Dios revelador, un Dios revelador. Y es que Dios tenía un plan de salvación, pero no lo había revelado, no lo había comunicado. Entonces, ¿cuál es la manera en que Dios, teniendo un plan, nos lo da a conocer? Pues a través de la revelación. Y la revelación pública o revelación bíblica la tenemos contenida en la Sagrada Escritura. ¿Cuándo va a terminar esa revelación pública? ¿Cuándo va a terminar? Si caminamos en la historia, esta es la línea de la historia, aquí está Jesús, seguimos caminando en la historia, y resulta que aquí tenemos hacia el año 100, pero ya es 100 ¿qué? Después de la venida de Jesús, después de Cristo, o sea, vamos a encontrar el último libro que entró como libro inspirado por Dios, que entró como libro canónico. Canon significa regla, significa norma de fe. Entonces, el último libro que entró y que cierra no solamente el Nuevo Testamento, sino cierra toda la Escritura, lo encontramos hacia el año 100 y va a ser el libro del Apocalipsis. Muy bien, entonces, después del año 100, que ya se cierra la lista de libros inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, lo decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que dice, y que habló por los profetas. De tal manera que nosotros en la fe creemos que los libros, tanto de nuestro Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los 73 libros, ahorita vamos a ver una división, voy a ponerles un esquema, los 73 libros son inspirados por el Espíritu Santo. Él es el autor de la Escritura y se eligió instrumentos humanos, que son los escritores sagrados, que pusieron
que pusieron sensiblemente ese plan de salvación de Dios, lo pusieron sensiblemente en los escritos sagrados. Muy bien, hablando de esto, entonces es conveniente hablar de las diferentes Biblias que existen. Vamos a ver, aquí tenemos este esquema. Este esquema nos sirve muy bien porque nosotros podemos conocer a alguna persona, algún judío, y entonces los judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías, obviamente los judíos no van a tener lo que aquí nosotros tenemos en color rosa. Los judíos no tienen Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento habla a partir de la experiencia de Jesús. Muy bien. Tenemos entonces que la Biblia hebrea tiene 39 libros considerados canónicos, son sus libros santos. Hasta el día de hoy, como desde el año 90 más o menos, los judíos ya tienen su lista de libros considerados, 90 de nuestra era, ya tienen considerados sus libros, considerados inspirados por Dios, considerados libros, palabra de Dios, y entonces ellos tienen 39 libros. Por otro lado, nosotros vamos a nuestra Biblia cristiana católica, es la Biblia que nosotros tenemos y que en su Antiguo Testamento, fíjense, hay Antiguo Testamento, primera sección, y Nuevo Testamento, segunda sección. El Antiguo Testamento de nuestra Biblia cristiana católica contiene, vean el color amarillo, los 39 libros de la Biblia hebrea. Esos 39 libros son parte de nuestro Antiguo o Primer Testamento. Muchas veces podemos pensar que no vale la pena conocer el Antiguo Testamento. Y desconocer el Antiguo Testamento es tener unas lagunas enormes acerca de las verdades que Dios ha querido revelar justamente desde el inicio de la revelación a partir de un personaje llamado, ustedes ya se lo grabaron, Abraham. Muy bien. Tiene entonces nuestra Biblia cristiana católica los 39 libros más 7 libros que la Biblia hebrea no reconoció como canónicos. No reconoció como canónicos. Quizá por ser ya los más nuevos, porque además escritos en griego, la Biblia hebrea fue escrita como en hebreo. Y entonces esos 7 libros deuterocanónicos, para nosotros en la iglesia, desde que inicia, desde que nace la iglesia, comienza ya con una Biblia que contenía, hablo de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todavía no llegaron. Pero ya había los rollos, no tanto libros, sino rollos, que eran los escritos sagrados del judaísmo, pero la iglesia sí reconoce en estos 7 libros, sí reconoce la autoría del Espíritu Santo. De tal manera que nuestra Biblia cristiana católica contiene 46 libros en el Antiguo Testamento. Aquí está. El color gris nos habla de 46. Pero nosotros cristianos católicos, obviamente, reconocemos los libros, 27 libros, que fueron escritos poco a poco, fueron naciendo poco a poco fueron naciendo los libros sagrados. Primero la predicación siempre primero va a ser oral, incluso lo vamos a ver a lo largo de la historia de la salvación, de nuestro caminar por la historia.
Los 39 libros no se escribieron, a ver, vamos a escribir un libro y ya quedan, sino que la tradición judía tomó las tradiciones que venían desde Abraham y fueron caminando y caminando hasta que vamos a tener al primer profeta escritor. Lo vamos a tener al primer profeta escritor. Vamos a ver si aquí está, ¿no? Este lo cerramos. Tenemos la línea del tiempo, vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos que la revelación comienza con Abraham. Y decía yo, las tradiciones van a ser ¿de qué tipo? De tipo oral. Y van a pasar de generación en generación en generación, van a pasar acá. Y tenemos, fíjense, hasta el siglo VIII antes de Cristo, al primer profeta escritor. Pero entonces, ¿de qué vivió el pueblo antes? ¿De qué vivió? Pues vivió con la palabra de Dios, pero la palabra recibida de forma oral. Hasta que el Espíritu Santo dice, bueno, ahora sí ya. Y entonces suscita y mueve a los profetas, Profeta es aquel que habla lo que Dios le comunica. Y entonces aquí podemos dar un pequeño dato importante, que hay profetas no escritores y hay profetas escritores, porque Abraham comunicó lo que Dios le comunicó, entonces es un profeta. Y hubo profetas y Moisés y Josué y Samuel y todos estos personajes que en un momento dado intervinieron en esa historia que Dios quiso revelar poco a poco al hombre. Llega un momento en que es escrita, ¿ok? Comienza a escribirse. Y entonces la Biblia hebrea hacia el año, más o menos hacia este año, ya el judaísmo que ha recibido de generación en generación, ha recibido una tradición no solo oral, sino escrita. Ya para este tiempo, ya en nuestra era, hacia este tiempo, el judaísmo ya tiene como su lista, ya tiene la lista de lo que ha sido considerado los libros santos, lo cual tenemos, ¿cuántos? 39. Muy bien, lo mismo pasó con el Nuevo Testamento. Tenemos aquí que Jesús va a vivir su Pascua, es decir, el paso de este mundo al Padre, mediante es la cumbre de la vida de Jesús, que va a ser a través de comienza con la última cena, después la segunda etapa, la más dolorosa, la pasión, pero Jesús no se quedó muerto, no se quedó sepultado, no se quedó muerto, sino que Jesús es glorificado. Cuando Jesús muere en la cruz, vive, ¿sí? Y ya los datos en el curso Jesús de Nazaret, que seguramente ustedes estarán por ahí recibiendo también en estos cursos en línea del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, ya van a empezar a comprender, ¿verdad?, de mejor manera y conocer mejor a Jesús. Pero Jesús muere, Jesús pasa al Padre, Jesús muere y es glorificado. Entonces, a partir de ese momento, y sabemos que a los 50 días de su muerte, Jesús, ¿qué va a enviar? Va a enviar al Espíritu Santo en esa fiesta llamada Pentecostés, que es la fiesta del nacimiento de la iglesia. Pues bien, cuando nace la iglesia, en el año 30, ese domingo 28 de mayo del año 30 ya de nuestra era, ¿cómo comienza? ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia empieza a comunicar la buena nueva, el querigma. Comienza a predicar a Jesús, que murió y que resucitó, ese es lo máximo, que murió y que resucitó. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Por cartas? No. ¿Por telegramas? Tampoco. Todavía no hay escritura. Pero la iglesia comienza lo que se llama la tradición
apostólica. Tradición significa entrega y la tradición apostólica comienza al nacer la iglesia y va a ser una entrega, una tradición de forma que oral, de forma oral. En esta línea del tiempo, que es muy básica, hay otra que es más completa, pero yo he querido usar esta en deferencia a las personas que por primera vez tienen contacto con la escritura o en un estudio sistemático, en un estudio formal, en un estudio bajo el magisterio de la Iglesia. Entonces, he querido usar esta línea y nosotros vemos que en nuestro Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y tenemos que hacia el año 64, es decir, 34 años después de la muerte de Jesús, 34 años después, queda en su redacción final el Evangelio de San Marcos como lo tenemos en nuestra Biblia, en el año 64. Si caminamos en la historia de la vida de la iglesia, ¿verdad? Nos vamos al año 75, más menos. Hacia el año 75 tenemos la redacción final del Evangelio de San Lucas. Hacia el año 80 tenemos la redacción del Evangelio de Mateo y hacia el año 90 o 100, tenemos la redacción final del Evangelio de San Juan. ¿Ok? Entonces aquí estábamos hablando de dos tradiciones. Muy bien. Pero antes de irnos de nuestra línea del tiempo, fíjense bien. Voy a hacer un recorrido en 1 minuto de lo que vamos a ver a lo largo de estas 15 sesiones de 1 hora. La historia de la salvación o de la revelación, se puede llamar de las 2 maneras, comenzó con Abraham. ¿Ok? Tenemos a Abraham, la historia patriarcal, tenemos un tiempo de silencio, que es cuando los descendientes de Abraham se encuentran, ¿dónde? Se encuentran esclavos en Egipto. Después aparece este gran personaje, el gran liberador Moisés, y va a ser el llamado, el elegido por Dios para ser el mediador en una alianza importantísima, porque mediante esta primera alianza va a nacer el pueblo de Israel. El primer pueblo de Dios nace hacia el 1200, entre el 1220 y el 1250, va a nacer mediante la celebración de una alianza en el monte Sinaí, también llamado Horeb, que actualmente se encuentra en Egipto. Muy bien. Resulta que luego viene la época de la conquista, el encargado va a ser Josué. Después viene el tiempo de los jueces, en donde va a aparecer Samuel, ya entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces entran a la tierra prometida, 20 años de luchas, toman posesión de la tierra que estaba ocupada por otros pueblos y comienza el tiempo de los jueces. Un buen día, el pueblo, ya es pueblo, le dice a Samuel, oye, dile a Dios que queremos un rey. Queremos un rey como los otros pueblos que ya tenemos alrededor y que están bien organizados. Y después de decir, Dios, mira que no les conviene, diles que no les conviene que tengan un rey. Finalmente el pueblo dice, queremos un rey. Y Dios le dice, pues un rey tendrás y te atienes a las consecuencias. Porque si no has estado consciente de que he sido tu Dios, tu Salvador, tu rescatador y tu rey, si no estás consciente de eso, bueno, tendrás que vivir lo que es un rey humano, ¿ok? Entonces, Dios les da al rey Saúl. Este rey Saúl, con él comienza la monarquía en Israel, comienza en el año 1030, y este rey Saúl, de la tribu de Benjamín, va a reinar 20 años. Le va a suceder el rey David, ese rey que es el rey por excelencia para el pueblo de Israel,
Y a este rey se le llama el rey de la promesa mesiánica, porque un día David le dice a Dios, yo quiero hacerte un templo donde poner el arca de la alianza que viene desde acá, ¿sí? El arca de la alianza con los mandamientos de Dios, y le dice, yo te quiero hacer un templo. Y Dios le dice, mira David, tú no, tú tienes las manos llenas de sangre, porque David, aparte de ser un gran guerrero, pues cometió un grave pecado, ¿verdad? De que le gustó la esposa de Urías, y a Urías lo manda a la guerra, a primera fila, para que lo maten y él quedarse con la esposa. Entonces, entre otras cosas, Dios le dijo, no, tu hijo me va a hacer el templo. Muere David, le sucede su hijo Salomón. David reina del 1010 al 970, 40 años. Del 970 al 931, ¿quién va a reinar? El rey Salomón, que al morir Salomón, las 12 tribus que habían mantenido la unidad, al morir Salomón, las tribus se van a dividir en dos reinos, por eso ven esta bifurcación aquí, se divide, hay una división. Y unas tribus van a conformar el reino del norte, también llamado rey de Israel, con capital en la ciudad de Samaria. Ya luego pondremos también un mapa para ubicarnos. Estamos hoy en la introducción. Estoy haciendo una visión global. Muy bien, otras tribus van a conformar el reino del sur o reino de Judá, con la capital ¿en dónde creen? En Jerusalén, con la capital en Jerusalén. ¿Cuál de los dos reinos va a ser el más importante desde el punto de vista de la promesa de Dios hecha a David, que le prometió? Me brinqué eso, la promesa es, siempre habrá un descendiente de tu sangre en el trono de Jerusalén. Y entonces David tuvo a su hijo Salomón, y el hijo de Salomón se llamó Roboam, y Roboam fue el siguiente rey cuando ya se dividen las tribus. Y después hubo más reyes descendientes directos de David. Es muy importante. El Mesías debía venir de David, de la tribu de Judá. De las 12 tribus, David pertenecía a la tribu de Judá. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las dos tribus va a ser teológicamente, va a ser en el corazón del pueblo? ¿Cuál va a ser la tribu más importante? Pues la de Judá, por la promesa mesiánica. Además, estaba el primer templo de Salomón, era el templo, era el lugar del culto, el lugar de los sacrificios, el sacerdocio estaba en Jerusalén. Muy bien. Corre el tiempo y el reino del norte va a caer en manos de Asiria hacia el año 721. El imperio asirio va a destruir el imperio del norte tomando la capital Samaria y entonces va a caer. ¿Y por qué fue esto? Por la infidelidad religiosa. El pueblo del norte se olvidó de su Dios, del Dios Yahvé, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues Dios le dice, lo siento, pero yo lo que quiero es salvarte de la idolatría. Y como consecuencia de tu pecado de infidelidad religiosa, tendré que permitir que Asiria entre y destruya tu reino. Entonces, en el 721 va a ser la caída del reino del norte, y el reino del sur, en lugar de aprender la lección, y bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pues el reino del sur hacia el 586 le pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por la infidelidad religiosa, por la corrupción en la fe. Muy bien, entonces aquí vemos fin, atención, aquí vemos inicio. ¿Qué da inicio aquí? La promesa de un Mesías descendiente de David. Se le llama la promesa mesiánica. Y entonces nosotros vemos que la monarquía davídica va a
terminar hacia el año 586 a.C., por supuesto. Y a partir del 586, nunca más en el templo de Jerusalén, ni en la ciudad de Jerusalén, un rey descendiente de David, descendiente directo de David. El último fue el rey Sedecías. Y entonces, ¿qué pasa? El último fue el rey Sedecías, y a partir de ese momento, nunca más un rey en Jerusalén. El pueblo de Israel no tuvo otro rey. Muy bien, seguimos en la historia. Cuando cae Jerusalén, el reino del sur va a ser llevado al destierro en Babilonia, va a estar 47 años desterrado, hasta que llega un personaje muy bien visto por el judaísmo, que va a ser Ciro de Persia, Ciro el Grande. Para dar el calificativo del grande era muy difícil. Y entonces Ciro el Grande de Persia, que proclama un edicto de liberación y dice: todos los cautivos que están en Babilonia vuelvan a sus tierras. Les doy esa libertad. Claro, sometidos al imperio persa, debiendo pagar siempre un tributo. Ese sometimiento económico que es característico de cuando un imperio toma el lugar de uno anterior. Y entonces los judíos, no todos, ya veremos, van a regresar ¿a dónde? Van a regresar a su tierra. A esta época se le llama la restauración judía. Llegan y lo primero que van a hacer, ¿qué va a ser? Pues sus casitas. Primero construir las casas. ¿Y qué creen? Pues que se les olvida construir el templo. Tan ocupado está uno luego en las cosas de uno, que tiene uno esa tentación, esa tendencia de olvidarse de Dios, de ocuparse tanto de las cosas del mundo y olvidarnos de las cosas de Dios. Hasta que Dios suscita a dos profetas, Ageo y Zacarías, para motivar y decir: pero Dios dice, ya te hiciste casas, ¿y dónde está mi casa? Entonces comienza con Ageo y Zacarías, comienza la construcción del segundo templo. Y el segundo templo va a ser reabierto, reinaugurado, ese segundo templo, hacia el año 515. Hacia el año 515 antes de Cristo. Quiero tomar en cuenta, el primer templo fue el templo construido por Salomón. Ese primer templo fue destruido hacia el año 586 y fue reconstruido y reabierto hacia el año 515. ¿Cómo le llamamos a este? El segundo templo. Para nosotros los cristianos, este templo es el más importante. ¿Por qué? Porque es el templo que visitó Jesús. Es el templo que visitó María, que visitó José, los apóstoles, ¿sí? San Pablo. Entonces, ese segundo templo, que es del 515, que en el 515 cabe como decir que, imagínense, después del 583, destruida la ciudad, destruida la muralla, destruido el templo, o sea, exiliados los más importantes, se quedó con los más pobrecitos, pastorcitos, pero quedó en ruinas la ciudad de Jerusalén. Cuando vuelven del destierro, obvio que encuentran pues una ciudad, o sea, un lugar prácticamente desolado. Un lugar prácticamente desolado que hay que reconstruir. Entonces, el segundo templo no fue el templo como fue un templo con sobriedad,
modesto, fue un templo modesto. Es el rey Herodes, el que va a hermosear el segundo templo, y voy a buscar una fotografía, pero antes de buscar la fotografía, quiero que veamos cuándo fue destruido ese segundo templo. Vean, el año 70, nosotros ya nos paseamos en estos años por los evangelios, en el año 70 va a ser Roma la que va a destruir el templo segundo, que fue hermoseado por el rey Herodes. El rey Herodes, un arquitecto extraordinario, fuera de serie, con una visión monumental de las cosas, no solamente del templo, pero unas construcciones que incluso unas ni siquiera, Herodes tenía palacios en varios lugares de la Tierra Santa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? Unos ni los habitó, pero uno visita Israel y ve monumentales palacios que Herodes el Grande se hizo. Pues a lo que le puso muchas ganas, perdonen, muchas ganas, a lo que le puso muchas ganas fue al templo. Vamos a cerrar tantito no crean que se me está olvidando, pero lo tomaremos en cuenta. Vamos a cerrar tantito esto. Y quiero, bueno, pues miren esta foto, ¿estoy compartiendo? Sí. Muy bien, esto es lo que queda. Vean esta explanada monumental, no las murallas tienen unos 400 años, pero lo que es la explanada es una obra de ingeniería tremenda, porque estamos frente a lo que la Biblia nos sitúa como el monte Moriah. Y el monte Moriah, pues era un monte, de tal manera que lo que hizo Herodes fue hacer una explanada para que el templo quedara rodeado de una explanada y pudieran todos visitar el templo. Pero no solo eso, lo hermoseó increíblemente, pues el segundo templo destruido en el año 70, ¿sí? Nos muestra actualmente cuando uno visita Jerusalén. Aquí ven ustedes una escalera. Estoy compartiendo, sí. Ustedes ven aquí una escalera que contiene la escalera original de hace 2000 años. Es decir, la escalera del templo, del tiempo de Herodes, del tiempo de Jesús, de ese templo que Herodes hermoseó para congraciarse con los judíos. Porque estoy hablando del rey Herodes y el rey Herodes, pero el rey Herodes no fue reconocido por el pueblo como un rey davídico, pues porque venía de padre idumeo, y dentro de 8 días les digo, idumeo, es decir, no era descendiente de David, ni tenía tampoco los derechos para tomar el lugar, el trono. Y como no lo reconocían los judíos, el árabe e idumeo, ya me acordé de un árabe y un idumeo. Entonces, como no tenía los derechos, quiso congraciarse con el pueblo y dijo, les voy a hermosear su templo. Pues ni así se los echó a la bolsa. Muy bien. Entonces, volvemos a la línea del tiempo, y vemos que de dónde, hablando de la historia oral, de la tradición oral y la tradición escrita, nuestra Biblia, y esto es un dato muy importante, hacia el siglo II antes de Cristo, hacia el siglo II, vean ustedes en la línea que dice, comienza la traducción llamada de los 70. Esta traducción que fue hecha del hebreo, de los 39 libros que fueron escritos, de los 39 rollos, hablemos, pero se llaman libros, que fueron escritos en hebreo, se vio la necesidad de traducirlos al griego para que los judíos que vivían en el mundo griego de aquel entonces
y cuya lengua oficial era el griego. Entonces, para que todos los judíos tuvieran acceso a la escritura, a los libros santos, en la lengua que comprendieran. Entonces, esta traducción que comenzó hacia el año 280 o entre el 280 y el 250, se termina 100 años después, hacia el 150, se tiene una traducción al griego. Pero atención, esta traducción de los, llamada de los 70, y aquí va, aquí voy, la Biblia hebrea, aquí está Fíjense bien, los 39 libros van a ser traducidos al griego. Y en esa traducción no solo venían 39 libros que del hebreo habían sido traducidos al griego, sino que van a venir 7 libros llamados deuterocanónicos que, como les decía, la Biblia hebrea no reconoció como canónicos, pero nosotros sí los reconocimos como canónicos. ¿Por qué? Porque esta Biblia llamada de los 70, esta Biblia griega, ¿sí? Esta Biblia griega, que luego fue traducida al latín y de latín a otras lenguas, y de ahí nos viene la Biblia castellana, nos viene de esta Biblia contiene los 7 libros deuterocanónicos, que son Baruch, Judith, Tobías, Eclesiástico, Primera y Segunda Macabeos y el libro de la sabiduría. Este fue el libro, el último que se escribió ya en griego también, y fue escrito de tal manera, y aparte unas pequeños trocitos del libro de Esther y adiciones al libro de Daniel, pero conocemos como los 7 deuterocanónicos, estos, que sí venían en la traducción de los 70 llamada de los 70. Muy bien. Por eso nuestro Antiguo Testamento tiene 46 libros, más los 27 del Nuevo Testamento, que de esos no hay ningún problema. Total de nuestra Biblia, 73 libros. Pero alguien por ahí me puede decir, Alicia, perdón, porque no les dije mi nombre, soy Alicia. Me pueden decir, Alicia, pero yo tengo una Biblia que es la que usan los protestantes. No pasa nada. Si es una traducción fiel a los 39 de la Biblia hebrea, más los 27 del Nuevo Testamento, porque fíjense, la Biblia protestante carece de estos 7. Carece de estos 7. Cuando nace el protestantismo en el siglo XV, al nacer esa corriente protestante, los protestantes toman únicamente los 39 libros de la Biblia hebrea, que son iguales en los tres compendios, pero ellos no toman los libros deuterocanónicos. De tal manera que si alguien entre ustedes tiene una Biblia hebrea, ¿qué pasa? ¿Tiene la revelación? Sí. ¿Palabra de Dios? Sí. ¿Libros santos? Sí. Inspirados por Dios. Canónicos. Pero al tener nada más 39 y los 27 del Nuevo Testamento, que son obviamente iguales a los de nuestra Biblia católica, al tener al tener esa ausencia de 7 libros, ¿qué es lo que pasa? La revelación está incompleta. La revelación está incompleta. ¿Puede tener su Biblia? Sí, pero cuando usted quiere estudiar y cuando usted quiera, por ejemplo, leer un texto del libro de la sabiduría o un texto del libro del eclesiástico, ¿qué va a pasar? Pues no lo va a tener. ¿Es malo tener una Biblia de 66 libros? No, no es malo, es incompleto, solamente. Es la revelación completa, la tenemos nosotros. La revelación de 46 libros más 27 libros nos da un total
de 73. Muy bien, con esto nos damos a la tarea de nosotros interesarnos por el estudio de la Sagrada Escritura. Un cristiano, si no conoce la Escritura, es un cristiano a medias, si no es que decir un cristiano anémico, un cristiano que tenga una piedad, puede que sea un hombre piadoso, un hombre bueno, una mujer buena, una persona buena, y que diga, yo ya amo a Dios y con esto me quedo. ¿Se imaginan cuánto puede crecer nuestro amor a Dios cuando en la Escritura tenemos respuestas a esas preguntas que el hombre se hace, el hombre de todos los tiempos? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión en el mundo? Todo eso lo encontramos en la revelación. Todo eso lo encontramos en la revelación. De tal manera que nuestros cursos en línea tienen la meta de interesar a las personas mediante una visión seria de lo que es la postura de la Iglesia de 20 siglos. La Iglesia nace una, tiene dos fracturas, una en el siglo XI, pero la fractura del siglo XI no va en los dogmas de la fe. En cambio, la ruptura del siglo XV va a romper la unidad, porque va a ir directamente en algunos dogmas que nosotros, que somos la Iglesia cristiana católica, por favor, muchas veces decimos, no, yo soy católica, pero no soy cristiana. Eso parte de un desconocimiento, de lo que fue Pentecostés. En Pentecostés nace la iglesia una, iglesia santa, porque el fundador es santo. Lo creó el Santo Padre Dios eterno, a través de los méritos del Hijo, que es santo, y con la acción del Espíritu Santo. De tal manera que la iglesia es una, santa, católica, es decir, universal. Todo aquel que acepte a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, tiene las puertas abiertas para acceder a esta iglesia santa, una, católica y apostólica. El fundamento de la iglesia es esa escuela apostólica, es ese instituto, hablando en términos modernos, es ese instituto que Jesús le dedicó tiempo a partir del bautismo en el Jordán, año 27, 2 años, 8 meses antes de su Pascua, antes de su partida. Antes de su paso, 2 años, 7 meses, Jesús empieza a elegir discípulos y después elige 12, y de esos 12 hace su colegio apostólico, donde la cabeza, la piedra va a ser Pedro. La cabeza de la iglesia es Jesús, y todos los bautizados pasamos a ser miembros de esa institución divina, nacida de Dios, igual que el primer pueblo que nació de Dios en el monte Sinaí. 2 pueblos hermanos que nacimos de Dios, y los dos nos vamos a encontrar. Y debemos encontrarnos, no solamente al morir, sino que debemos encontrarnos en esta vida como hermanos, como portadores de una verdad, que es la existencia de un solo Dios, que es creador,
entre otras. Es eterno, ¿verdad? Claro que hay otras cosas que decir de Dios, pero hablando de nuestro curso particularmente, es un Dios creador, revelador y salvador. Pues nos veremos en el siguiente segmento. Estamos invitados todos a continuar con nuestro estudio y seguimos al Señor Jesús mediante el estudio para dar gloria al Padre en el poder del Espíritu Santo a través de este querido Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. Hasta luego y gracias.